nadie conocía el método Pilates. O sea, cogimos prácticamente a todos los monitores que hicieron 6 o 7 de curso, lo cogimos todo. Claro. Para invitar a trabajar con nosotros. Pilates es caro, muy elitista. Situarme en un Pilates con unos precios altos no podía ser. Entonces, bueno, llevo unos precios, de hecho ha sido 99 euros 8 clases. Y empecé a crear algo de cara, digo, bueno, y si creamos una máquina, entonces intentamos llegar que Pilates sea para todos. La palabra Pilates fue registrada por nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasio que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en su negocio. Y además te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un episodio más, una semana más del podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 69 y tenemos como invitado a Juan Carlos Hurtado, CEO y fundador de Combo Pilates y de Pilates Springboard. Dos proyectos que combinan entrenamiento, salud y fabricación dentro del mundo del Pilates. Juan Carlos ha construido un ecosistema completo, desde centro, boutique especializado, actualmente cuenta ya con una retahíla, 7 más otros tantos que va a abrir en breve, eso me lo contará después, todos en la Comunidad de Madrid. Después también se centra en la formación técnica para instructores de Pilates y la comercialización y fabricación de equipamiento especializado en Pilates. Su enfoque está centrado en el cuerpo, la postura, la respiración y el movimiento consciente. Juan Carlos, de formación, es osteópata, masaje deportivo y ejercicio terapéutico. Ha unido su experiencia clínica con la gestión empresarial para ofrecer un modelo de entrenamiento adaptado, riguroso y con posibilidades reales de expansión. Pero antes de empezar con esta entrevista con Juan Carlos, tengo que decirte, capitán, que si tienes un gimnasio y estás en ese punto donde no sabes qué hacer para seguir creciendo o te sientes que puedes crecer más, pero estás ahí entre el tira y afloja, tengo que contarte en todo lo que MPG puede ayudarte. MPG trabajamos en 3 verticales totalmente distintas, pero que a su vez se apoyan. La primera vertical es la de la agencia de marketing. Somos una agencia especializada 100% en la industria del fitness y a día de hoy hemos ayudado a más de 200 gimnasios en toda España a captar y a fidelizar clientes. Por otro lado, tenemos la parte del Mastermind, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasio donde el objetivo principal es que se puedan apoyar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y a día de hoy ya tenemos a más de 30 gerentes de gimnasios dentro de esta comunidad donde se están apoyando en eventos presenciales, en eventos online, en un montonazo de historias que están haciendo. Y te digo yo que de ahí está saliendo magia. Y la última vertical se llama Gymma, que es nuestra división especializada en operaciones de fusiones y adquisiciones de gimnasio. Así que si estás en la fase en la que ya quieres salir, oye, podemos ayudarte para que no te vayas con una mano adelante y otra atrás y por lo menos podamos hacer una fusión o un traspaso de tu gimnasio. Entonces, nada, capitán, si te encuentras en cualquiera de estas fases, encantado de poder ayudarte. Pero ahora nos vamos con nuestra entrevista y nos vamos con Juan Carlos al podcast. Así que, Juan Carlos, bienvenido al podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo, Nacho. El placer es nuestro y la verdad que súper contento de que estés aquí hoy después de tantas conversaciones que hemos tenido ya para que vengas aquí. Y el otro día ya por fin me dijiste, oye, vamos a ir al podcast. O sea que bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, como sabes, este podcast entrevistamos a CEOs, a gerentes, a fundadores de instalaciones deportivas. Y bueno, han pasado desde centros especializados en Pilates. De hecho, este es el tercer podcast que hacemos de gerentes de centros especializados en Pilates. Esto algo tiene que estar pasando con el Pilates, ¿vale? Está muy bueno. Que ahora veremos, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Los 3 últimos podcasts
de Pilates, ¿no? Y una de las cosas que nos gusta siempre escuchar es la historia, ¿vale? Que antes, fuera de grabación, me contabas, ¿no? Oye, ¿cómo llega Juan Carlos a estar aquí hoy y cómo te inicia dentro del mundo del Pilates? Bueno, pues vamos a ver, es un largo camino el que hemos hecho. No significa que tenga mucha edad, ¿no? Que la tengo. Vamos a ver, yo me inicié, yo como te digo, te he contado, pues me dedicaba, mi oficio siempre ha sido osteópata, principalmente. Empecé con el fútbol y luego pues me dediqué a recuperar en el año 90 o por ahí, me dediqué con bailarines. Entré en la compañía de Víctor Ullate, y a través de ello pues empecé a rehabilitar bailarines y tomar contacto un poco más, especializarme en ese mundo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? Que hacíamos muchas giras en esa época, mucho trabajo, muchas giras. No había mucho rehabilitador del mundo de la danza, entonces, bueno, uno de los viajes que hicimos fue a Nueva York. Me acuerdo, viajamos todos los años a Nueva York, ¿vale? Hacíamos viajes tanto a Nueva York como a Italia, eran giras muy comunes. Ujú. Y en Nueva York, pues una vez, yo me acuerdo, además lo cuento porque me acuerdo que me llegaron una bailarina, una Tamara Rojo, y me llegó un día y me dijo, oye, que he visto un método, algo muy raro. Yo cada vez que iba a alguna ciudad o a algún lugar, siempre me gustaba investigar, ¿no? Quién trabajaba allí, quién era un puntero, qué técnicas se utilizaban. En Suiza había mucha vanguardia con este tema, mucha innovación. Y allí pues me dijeron de un método y entonces fui al método y resulta que era el método Pilates en el año Ujú. 95, 95 por ahí. Conocí el método, realicé una clase, me acuerdo que era una nave, tuve que subir al tercer piso, era Ajá. como común, o sea, no había recepcionista, no había, o sea, era un espacio como muy bruto, muy industrial, una Ujú. oficina y ahí estaban dando clases, principalmente con la danza, había bailarines ya en esa época. Y así lo conocí, entonces, bueno, a la vuelta de España vi tantas propiedades tantas cosas positivas en el método, que no paré hasta que pude meterme en el primer centro de Pilates, ¿vale? Pude poner el primer centro de Pilates. El problema que tenía en aquel momento que yo trabajaba, entonces, claro, irme a Nueva York a estudiar, pero bueno, conseguí, ya que no me podía ir a Nueva York, conseguí traer la enseñanza aquí. Entonces, Qué bueno. y pusimos el primer centro a Puerta Calle en el año 98-99. Wow, de los Ya, primeros en España. sí, era el primero en Puerta Calle, sí, había alguna casa que existía, ¿vale? Pero éramos de los prácticamente pioneros que llevábamos el Pilate un poco más al Pilates más comercial, más para todo el mundo, ¿no? Date cuenta que yo en aquella época trabajaba con bailarines y luego mucho también actores. Trabajaba con Ujú. actores. Entonces, a mí me fue al principio un poco dificultoso, la verdad. Pero bueno, montamos el primero en la calle Menorca, Pilates Madrid, y ya te digo, me costó al principio, de hecho, bueno, te puedo contar miles de anécdotas, ¿no? De ir a los gimnasios, decirme que eso no funcionaba. La primera feria que monté fue en Exponatura, me acuerdo, metí un Reformer y un Cadillac, poco más que no se acercaba nadie a mi stand, todo el mundo me decía que eso iba a ser un fracaso, que estábamos en la tecnología, que estábamos en todo esto. Y al final, bueno, pues luché por ello, monté el centro, me traje a Guidon Abrahami, la primera vez en España, a Guidon, mucha gente lo conoce como Guidon, y conseguimos crear un curso aquí para luego coger profesionales, entre ellos yo, ¿vale? Y empezar a trabajar. Qué bueno, qué bueno. Entonces, así se montó el primero y así empezó el primer contacto con el EPI. Insisto, el primer año, hubo unos meses ahí dificultoso porque invertí todo mi dinero en crear ese centro bonito y tal, y al principio me costó. Gracias a Dios también muchas gracias, me acuerdo todavía, a Carlos Calle en el Ribu, que me ayudó un poquito, creyó en Ujú. el método y me ayudó. Lo nombro porque me parece que son cosas que hay que nombrar. Y a raíz de eso, pues empezó, bueno, muchas entrevistas, televisión, un poco con los famosillos, y a cabo de unos meses, pues había subido como la espuma. Teníamos prácticamente lista de espera, con unos precios un poco elevados en aquel Ajá. momento. Tienes que crear todo el contenido. O sea, antiguamente no había clases. O sea, yo cuando fui a Nueva York, el centro que conocí era muy privado, ¿vale? Entonces,
tuvimos que coger un poco de Israel y de otras zonas, cómo crear aquí clase de trade, qué precio le pones, claro, en España. Pues no es Claro. Israel, no es el dólar, ¿no? Y decía, joder, ¿y cómo creamos? Y creamos un bono de trade, creamos un bono y empezamos y sacamos grupo de tres. Se O sea, determinó que empezaste ya en el año 90 y algo ya con grupos de 3 haciendo sí, Pilates Reformer. sí. Wow. Fíjate, no, era todo, Pilates Reformer, silla y Cadillac. O sea, hacíamos todo. E incluso traíamos hasta, me acuerdo que las máquinas nos las vendieron de Israel, Guido también nos la vendió, pero hacíamos todo como se hacía antiguamente. O sea, tú metías las 4 máquinas principales, el ladder barrel, la silla, el Cadillac y el Reformer y trabajabas en circuito, ¿vale? Había como un circuito y trabajaban todas Sí, haciendo de pero todo un cuidado, poco, que ¿no? en una sala de 25 metros trabajábamos 2 monitores, o 3. Yo me Ujú. dedicaba más a la rehabilitación, ¿vale? En esos grupos primeros, en ese curso primero, que fue menor, me acuerdo, fue menor, pues ahí había gente que ahora, pues, que Mabel y gente que en los cursos estos, que ahora son, pues, grandes instructores del método Pilates, Mm. ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, qué contar, ¿no? Empezó a crecer tan rápido, empezaron a llamarnos, nos movimos mucho, dábamos charlas en la universidad, dimos en la Universidad Europea, no sabían lo que era, dimos en la Autónoma, nos movíamos a dar charlas, era continuamente un moverse, ¿no? Y a raíz de eso, pues conseguimos meterlo en el INET, me acuerdo que nos recibieron muy bien también. O sea, nadie conocía el método Pilates. O sea, es que no. Y al principio, pues bueno, costó un poquito. Pero bueno, a través de las charlas, a través de todo esto, ¿vale? Conseguimos. Otro problema que había es que poco a poco, bueno, cogimos prácticamente a todos los monitores que hicieron 6 o 7 del curso, lo cogimos todo. ¿Vale? Claro, Y empezaron a trabajar con nosotros, ¿de claro. acuerdo? Sí, al principio, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando viene una tendencia nueva, ser el pionero puede ser bueno y malo, ¿no? O sea, bueno, porque evidentemente coge esa ola de tal, pero malo porque, ostras, tampoco te conoce tanta gente. ¿Me explico? O sea, porque al principio, hostia, dices, ahora lo del Pilates de Reforma está de moda, ¿no? Lo conoce todo el mundo, pero hace 20, 30 años casi de lo que me estaba hablando, ostras, no sé si era más bueno que malo. Yo lo pasé mal. O sea, yo, insisto, no hablo mucho a veces no hablamos, pero la gente que nos conocemos de esa época, yo lo pasé mal los primeros meses. A mí me ayudó mucho, insisto, yo me acuerdo que yo tenía Guidon porque no había cerrado el curso y Guidon me costaba un dinero y Ujú. le tuve, porque no había terminado ni siquiera las obras, ¿vale? Y tampoco conseguí todo el mundo, le tuve un tiempo sin trabajar y pagando, me acuerdo. Entonces, Fíjate. en aquella época al principio fue unos meses malos. Me ayudó mucho, insisto, lo de que trabajar yo ya te cuento que yo ya dentro de la danza, pues conocía gente. Me conocía, Claro. estaba en Corullate, estaba con muchos bailarines, actores, trabajé parte de Teatro Real, he trabajado. Entonces, bueno, eso me aportó que la parte de danza fuesen allí y la parte de actores también. Y claro, en esa época, pues me ayudó mucho a que las revistas se interesasen. En cuanto fueron 4 artículos en revistas o tal, porque luego me llamaron, hicimos varias entrevistas y bueno, a partir de ahí empezó a pegar un poco más el boom. Pero es complicado. Yo lo de la feria de Exponatura para mí fue vamos, salí de ahí bastante, porque había vendido parte, yo me acuerdo que en aquella época yo no tenía tanto dinero, ¿no? Para formar un centro de estos, Ujú. ni nada, ni traerme las máquinas. Antiguamente cualquier máquina de allí era carísima, incluso Claro. las malas, como digo yo, ¿vale? Al cabo de un tiempo empezamos y empezamos a tener nombre en Madrid, ya hubo otro más, ¿vale? Hubo algún centro más, pero nada, al poco tiempo, pues me acuerdo que tengo anécdotas, se presentó un señor en la puerta, yo daba rehabilitación, se me presenta un señor en la recepción y me dice que pregunta por nosotros y bueno, me llama, soy Paul, soy de Polestar, Ajá. a saludarte, necesito una camilla y se me mete en la camilla y empieza a hacer exhibiciones ahí, así de así, fue así, o sea, Paul es la primera vez que le conocí, estamos hablando del año 2001, por ahí, ¿vale? Ujú. O sea, un año de 2001 más o menos. Esto se habría en 99, 90, finales del 98, pues en el año 2000, 2001, y empezó pues venía un poco a conocernos, que había oído que era de los pioneros,
que era uno de los centros fuertes. Explícanos quién es Polestar. Polestar, todo el mundo que hemos empezado en el mundo del Pilates, Polestar es una escuela muy importante, ¿vale? Que el nombre viene de Paul. Paul es el gerente principal. De hecho, en Miami, él viene de Miami, es una de las grandes escuelas. Este señor se dedicaba más al Pilates para fisioterapia, ¿vale? Luego existían otras escuelas, ¿vale? Como en aquella época Molstad o Guidon, que traían Israel, pero Paul era una escuela muy importante. Qué bueno. ¿Y de ahí nace ya Combo o no nacéis con esa marca? ¿Nacéis con otra marca que luego...? Nosotros nos tiramos años, montamos un segundo centro que estaba en la calle Francisco Cea, que le llamábamos La Nave. Este centro me acuerdo que tenía unas 20 máquinas, en la inauguración fueron 200 y pico personas, fue toda la gente de Madrid, universidades y tal, fue bastante llamativo y era un loft. Pero ya en aquella época habíamos metido, ahí invertí mucho también, al cabo de 2 años ya. Pilates Madrid, date cuenta que era un centro de 170 metros. En aquella época se me quedaba pequeño, ¿vale? Entonces enseguida nos metimos en un centro más tipo queríamos meter un poco tipo americano, con grandes, pero a lo vez más grande. De tal manera que metiésemos la escuela, ¿vale? Porque estábamos con Guido, la escuela empezó a crecer. De hecho, teníamos curso de mañana y tarde, ¿ok? Y a raíz de eso, pues empezamos a crecer, empezaron muchos centros a abrir. Una anécdota, la palabra Pilates fue registrada por nosotros en aquella época. Eso es una buena anécdota. A nivel nacional. A nivel nacional. Eso, qué bueno. eso lo cuento claro, a nivel nacional yo no me lo creía, nadie sabía que era Pilates, por lo cual me fui al registro de marca y registramos para Pilates Madrid en aquella época, ¿no? Esto no se ha contado muchas veces, de hecho no se ha contado en ningún post ni nada, ¿vale? Entonces, no, esto no se ha contado, pero la palabra Pilates Madrid fue registrada, que en su día luego fue genérica aquí, como fue en Estados Unidos, ¿vale? Pero durante un tiempo fue esto. A raíz de esto, pues nada, pasaron tiempos y vendimos el Pilates Madrid. Al cabo de un tiempo, se vendió al Wellness and Energy. Ese sí, no sé si conocerás. Wellness and Energy. Sí. No lo conozco. Bueno, Wellness and Energy era en aquella época, estábamos Polestar al final lo cogió otra persona, no lo cogí yo. Al final yo creé la escuela de Guido, creí mucho en Guido y tiré por Guido, ¿vale? Y entró un grupo inversor muy fuerte que montó el primer centro en la calle Fortuny. Entonces, montó algo muy grande, con mucho dinero y bueno. Y al cabo de tiempo vendí mis 2 centros al Wellness and Energy. Y te quitaste del medio y es cuando te metes en el tema de fabricante. Me quité del medio, el crecimiento fue tan grande, durante mucho trabajo, trabajaba fines de semana, fue bestial, un poco la subida fue bastante fuerte. Entonces, un tiempo que de ahí ya, como dice, tanto trabajo y tanta fuerza me dejó a veces sin energía. Entonces, no se vendió. Se vendió al Energy y este centro montó, son 40 centros de Pilates muy importantes en España, o 30. Wow. Fue el boom del Pilates ahí, ¿vale? Se metieron todos los grandes han pasado por eso, ¿no? Que lo llevaba un señor que era mexicano, ¿vale? Pero que a día de hoy no existe tampoco, ¿no? Los centros. No existe. A día de hoy tampoco existe. No era un grupo inversor y no existe. Y bueno, a raíz de eso me retiré, estuve un tiempo, pues un poco más tranquilo y empecé a crear algo diferente. Resulta que venía la época... El Pilates se había enfocado muchísimo a precios muy altos, estamos hablando de 180 euros 8 clases, 300, precios no dispar. No llegaba para todos los públicos. De hecho, yo manejaba bailarines y yo me tenía que estar manejando con ellos, cambiando cosas, haciendo muchas ofertas para que pudiesen a veces hacer, ¿no? Y entonces el Pilates era muy elitista, ¿vale? Entonces, al cabo del tiempo de estar un poco parado, se me ocurrió empezar a crear cosas. Entonces, siempre me gusta la creación, me gusta todo. No sé por qué, me gusta empezar cosas. Puede ser porque... No sé. A mí también.
Pero Eso está en la sangre, Juan Carlos. la energía muy, tienes que ponerle mucha energía cuando empiezas algo. Tienes que ponerle mucha energía y te ayuda muchísimo, te da mucha, como diríamos, o sea, como persona te enorgullece muchísimo y te sube mucho, pero también es verdad que es difícil, ¿vale? A Mm, veces, ¿vale? Entonces, bueno, me puse a crear yo me empecé con la rehabilitación en una cabina más pequeña y empecé a crear algo de cara, digo, bueno, y si creamos una máquina, entonces intentamos llegar que Pilates sea para todos, ujú. conseguir que Pilates sea para todos. Yo no puedo meter en aquella época, no se me ocurría en el año 2005, 2006, 2007, pone, me parece, crear un centro donde había 12 de reformas. O sea, eso en aquella época en Pilates no era lógico. O sea, Mm, vamos, los monitores, nadie iba a aceptar ese tipo. O ya, sea, era más 3, 4, 5. Bueno, ya atrevido era 6, me acuerdo, sí, hola, das 6, con 6 reformas das Pilates, ¿no? Entonces, en aquella época dije, bueno, y si creamos algo que podamos meter más personas dentro de la sala, eso te permitiría, que, evidentemente, bajar la cuota y te claro. permitiría llegar a un Pilates más para todos. Entonces empecé a crear a través de el Springboard, empecé una tabla, ya estaba hecha, entonces empecé a juntar en el Springboard, es un modelo de utilidad, ¿vale? Ujú, Yo lo pongo en la camilla, empecé a meter accesorios. Bueno, pues meto la barra de empuje, y ya se me ocurrió meter el Pelapool. Dentro del Pelapool, el pedipole se vende por separado. Antiguamente se vendía por separado y sí, tenías que poner los pies para trabajar, ¿sabes? ¿De acuerdo? Pues entonces lo metí en el Springboard. Entonces empecé a meter cosas. La idea era, yo siempre me fijé como yo nací, cuando nací, me acuerdo que no había máquinas multiestaciones. O sea, era la máquina de bíceps, de tríceps y había máquina por máquina. Luego empezaron a sí, crear las multiestaciones. Pues esa es la idea. Crear un Pilates donde pudiese tener un montón de herramientas dentro y no solo pudiese trabajar en grupo, pudiese meter en una sala 12, 10, 8. Al principio empecé con 8, 9, ya eran bastante. ujú, Pero luego, aparte, trabajar un entrenamiento más funcional. O sea, mezclar el entrenamiento. No quedarme solo en un entrenamiento de Pilates, sino avanzar un poco más con diferentes tipos de entrenamiento, ¿vale? Pues funcional, fuerza, muelles. De hecho, cuando yo creé el Springboard, muchos de los que me compraron la máquina no eran pilateros, ¿eh? ya, Yo me acuerdo, además voy a poner un ejemplo, espero que no moleste, ¿no? José Vidal siempre me decía, es una herramienta divina que la tienes en la pared y puedo trabajar con todo. claro. Hasta, ¿vale? Entonces, al final creé una herramienta muy combinada, de mucho trabajo. Entonces, podías hacer pilates, que era para lo que se creó, pero podías trabajar desde muelles, cintas americanas, podías trabajar cualquier otra, gomas americanas, perdón, podías trabajar cualquier otra cosa. Y eso es lo que enriquecía esa maquinita, que era precio módico, metías 8, 9, 10 y creabas un pilates más para todo el mundo. De hecho, muchos de mis clientes son fisioterapeutas, espacios pequeños. A raíz de eso empecé a vender, bueno, hasta que puedes fabricar una máquina no es tan fácil cuando no tienes medios, ¿no? Ya. Y me fui a Argentina, la fabriqueta, tal, y bueno, a raíz de todo eso, pues empezamos a vender unas cuantas de confianza. Me acuerdo que me presenté en la feria del sector fitness con una furgoneta, me puse una allí, con José Vidal y todos estos, con Carlos, no, Calle no, bueno, ahora me acuerdo, con Barbado, que estaba Sí, allí, que estaba dando un curso de ciclo. exactamente. Carlos, que está más Y metido en dije, el mundo una del ciclo. máquina que se llama Spinbar, ¿vale? Y con esto. Y empezamos a vender, ¿vale? Empezamos a vender, a crear. ¿Qué pasaba? Que en ese momento asesoraba a los centros. Ujú, Bueno, ya que vendes, ¿y qué puedo poner? Pues mira, ponle 9. ¿Y qué precios puedo poner? Pues pon estos precios, pon esto. Mira, en Granada, por ejemplo, un sitio de 1.500, ponle estos precios. Intenta poner, al final asesoraba y estaba todo el día asesorando, ¿no? Y sigo haciéndolo, ¿no? Y ya. dije, bueno, pues ¿por qué no creo el primer centro de Pilates y lo enfoco un poco a asesorar a través de modelo franquicia, tal? Ya en principio se montó para eso, ¿vale? Y de ahí empecé a crear un centro. Cuando ya me di con fuerzas, empecé a crear un centro y creé el primer centro de combo que en la calle Palos de la Frontera. Ajá. Combo
significa combinación de trabajo, como la hamburguesa, Exacto. ¿no? Como decía. Como Y decía, el, te voy a diferenciar con la hamburguesa, te voy a comparar con las hamburguesas, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿qué combina combo? Combina ¿Springboard un y Pilates? trabajo. No, al final era un poco seguir el ritmo de la máquina, del springboard, que era un trabajo combinativo. Date cuenta que cuando yo te estoy hablando del año 2000, cuando abrí el primer centro, lo abrí a tarde, ¿no? Pero cuando creé la máquina, Pilates era más clásico. O sea, Ujú. todos nos guiábamos por escuelas muy clásicas. Te daban un sistema, te daban unos ejercicios y tú tenías que seguir el sistema. No te podías salir del ejercicio, ni podías crear un ejercicio nuevo, ni nada. Si Sí. querías, pues tenías que hacer más cursos, crear, y bueno, eso estaba muy bien. Era una escuela más clásica. No existía esas combinaciones. Aunque yo Ujú. siempre he creído que muchas escuelas ya habían combinado y no eran los ejercicios de José Pilates. Ya. ¿Vale? Como la escuela clásica, ¿vale? Entonces, cuando se creó, solo creé 2 salas. El sistema de abaratar precios era crear un poco más de volumen. Ujú. Creé 2 salas de máquinas de pilates Springboard. Solo Springboard, ¿no? Solo Springboard. Estuve unos años solo probando con Springboard, con unos precios reducidos. Y luego, al cabo del tiempo, dije, porque había subido bien, estaba trabajando bien, pero bueno, luego te planteas parones, te dice, bueno, hay que mejorar en algunas cosas. O sea, la gestión, siempre he dicho yo, el mayor problema que tenemos muchísimos, y sobre todo en el tema de Pilates, es que es la gestión. Muchos Ujú. no nos han enseñado a gestionar. Tú vas a un gimnasio y los CEOs son todos máster en empresariales, máster en licenciados en gestión, tal. Claro, yo en la rehabilitación nadie me ha enseñado, tuve que hacer cursos, empezamos a hacer cursos, a crear y siempre he dicho, si coges la base, todo lo bueno del gimnasio, que tiene muchas cosas de gestión buena, enormemente, invierte mucho dinero, lo metes en Pilates, puedes sacar un buen rendimiento. Claro, Esa era la claro. idea. Entonces, bueno, de alguna manera metí Reformer y metí un director también de la parte de gimnasios que me da muchas ideas, que se llama Santiago, ¿vale? Ujú. Entonces, estuvimos durante 2 años, metimos un Reformer, a raíz del Reformer, pues la verdad es que empezó a crecer. Ujú. El Reformer era la máquina principal del método Pilates. Claro, era lo que realmente atraía a la gente, ¿no? Que luego ya Y una en vez un que lo principio teníais. ahí está, y sigue trayendo. El Mm. Reformer, ese es el Reformer. Sigue atrayendo, yo soy de Springboard, de la Ya. máquina, ¿vale? Es normal que tú seas de Springboard, pero la marca real que la gente conoce es Pilates, ¿no? O sea, ojalá que fuese Springboard, pero la No, gente, lo que conoce la gente de a pie es Pilates, ¿no? es Pilates y es Reformer. La gente ve una cama y dice la cama esta, ¿no? Es una manera de entrada, ¿no? Entonces, es verdad que luego puedes trabajar muchísimo con el cliente, con el Springboard, y es lo que nos hace diferenciador, porque como marca no hay muchos, ¿no? que manejan el Springboard. Bueno, a la gente que he vendido, ¿no? Y que a raíz de eso, pues también nos dedicamos a hacer cursos de Pilates Springboard. Somos los únicos que en Europa que hacen cursos de Pilates Springboard. ¿De Ujú. acuerdo? O sea, generamos enseñanza, me dediqué muchos años a la venta y a hacer cursos. Ujú. Gracias a eso he podido coger también profesionales que entendiesen bien mi marca, que mi marca se basa mucho en el Springboard. Es verdad que ahora el Springboard, cuando me introdujimos el Reformer, también hacemos Reformer, pero simplemente como marca. Bueno, a meter la marca al Reformer, pero también fabricamos y vendemos, ¿vale? De hecho, hay un modelo que estamos variando y tal, pero también vendemos esa parte de Reformer. De tal manera que ahora, por ejemplo, a franquiciados le damos todo. ¿Algo? Ah, qué bueno. O sea, que ya dentro de lo que es la parte de fabricación de Springboard, fabricáis el propio Springboard y Reformer al uso, ¿no? Eso no lo sabía yo, que ya Y también ahora estáis ya en la sí, fabricación. sí, hace un año, hace 3 años o 4, empecé, a raíz de comprar los Springboard, empecé, digo, bueno, pues quería un reforme, mi tipo de reforme son sencillos. Sabes que el reforme existe, reforme de fisioterapia, reforme compleado, con pesos muy elevados, con tal. Entonces, bueno, el tipo de mi trabajo mío, que es un reforme sencillo de aluminio blanco, en el cual, pues bueno, se puede mover de un lado para otro, puedes trabajar, y a mí me ha encantado ese tipo de reformes. Es que yo vengo ya de los reformes de todo tipo. Yo he visto Claro. reformas de todo. Va la body, conozco firma de todo. Entonces, bueno, si yo quiero trabajar en grupo,
la idea del spring bar es facilidad. De hecho, cuando empezó el spring bar solo tenía 4 muelles, ¿eh? ¿Cómo puedes hacer una clase grupal si tiene 12 muelles? Es muy complicado, 14, como puede tener un Cadillac. Claro. Pero bueno, sería facilidad, hacerlo fácil, el entrenamiento. Y bueno, y ya empezamos a mezclar. Centrándonos ahora en Combo, ¿vale? Sí. ¿Cuál es el modelo de negocio exactamente? O sea, ¿cuál es el servicio que se presta? Y cómo lo vendéis. O sea, porque no sé, ahora entiendo que ya son como 2 negocios totalmente independientes, uno que es la parte de fabricación y de tal, y otro lo que es la parte de centros de pilates o estudios de pilates. ¿Cómo es el modelo de negocio? Y centrémonos en lo que es la parte de los estudios, ¿no? Que creo que puede ser lo más interesante para Pues como te he la dicho, audiencia. sí, como te he dicho, el modelo de negocio de Pilates, mira, yo siempre digo que hay una cosa muy difícil, o sea, es incongruente que al final la gestión es muy complicada, ¿vale? Un buen centro, gestionar tanto recursos humanos y a nivel de gestión es muy difícil, pero sobre todo conseguir un equilibrio entre el precio y la calidad. Siempre he luchado por eso, de hecho con el Springboard fue para eso, o sea, conseguir el equilibrio entre precio y calidad. O sea, que el cliente note que de verdad el precio está en combinación a la calidad. No sé si de alguna Sí, manera. ahí siempre digo yo mucho lo que es la percepción del servicio y el precio, ¿no? O sea, si la percepción es alta, el precio es bajo, si la Ahí percepción está. es Eso baja y el precio es a mí alto. me ha Entonces, parecido ahí importantísimo. el equilibrar eso es bueno, ¿no? O quizá Yo me, sí, yo me he situado en los Combo, son centros que se sitúan muchísimo en un precio como Pilates para todos. De hecho, la marca Springboard fue así. He querido seguir con la misma, ¿vale? Por lo cual los reformas tienen que ser sencillos, de bajo coste, de tal manera que pueda conseguir un centro sin gastar grandes inversiones, sin crear grandes inversiones y con unos precios acordes a que pueda tener más penetración en más público, ¿entiendes? De hecho, centros, acabamos de abrir ahora un centro en Moratalá. Y la verdad que estoy contentísimo con uno de los franquiciados porque, bueno, Pilates es caro. De hecho, allí hay Pilates, ¿vale? Pero claro, situarme en un Pilates con unos precios altos no podía ser. Entonces, bueno, llevo unos precios, de hecho, ha sido 99 euros 8 clases, ¿vale? Entonces, esos precios me permiten penetrar un poquito más en barrios o en periferias, que hasta ahora el Pilates sí ha sido por autoempleo, pero no ha sido mucho expandido, con marcas muy fuertes internacionales. ¿Qué opinas de todas las tendencias que está habiendo dentro del Pilates, ¿no? Porque, hostia, desde el ¿no? Hasta el Pilates con música y neones, hasta el Pilates haciendo el pino con la oreja a la vez que voy dándole al carro como no sé qué, ¿no? O sea, ¿qué opinas de esta evolución que está habiendo? Que no sé si es disruptiva o no, pero hostia, hay una de popurrí dentro del Pilates bien grande. Vamos a ver, yo vengo del Pilates clásico, es verdad que me he ido a Pilates más contemporáneo, llámalo así, ¿no? Entonces, bueno, de principio es decir que cada uno puede crear lo que quiera, ¿vale? Es bueno que haya creaciones, es bueno que haya investigaciones, es bueno. Al final es un poco arriesgado, ¿no? Crear ese tipo de modas, yo creo. Yo no dejo el Pilates, o sea, no me salgo mucho del Pilates, ¿entendéis? A pesar de que hago un trabajo, luego te hago una clase, te hagas todo y tal, pero mi trabajo es seguir con la filosofía del método Pilates en muchos conceptos, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, el otro día lo hablábamos, o sea, yo no hay día que no me entre en internet y vea un tipo de Pilates con reformas, sobre todo, una moralidad y centros nuevos. Insisto que eso es bueno. Es verdad que estamos teniendo una evolución tan rápida, o sea, una cantidad de centros, concretamente en Madrid, tan rápido y en tan poco tiempo que espero que haya cabida para todos, ¿sabes? Pero a mí las técnicas, particularmente yo, por ejemplo, yo no soy partidario de salirme mucho de esa parte del método Pilates, ¿vale?
Insisto, yo ya he visto, pues eso, tipo discoteca, como me dices, y tal. Oye, son compañeros que quieren crecer a través de eso, tendrán su público, pero nosotros queremos llegar a todos los públicos. A ver, ¿cómo llega a todos los públicos? Yo mañana por la mañana tengo una señora de 80 años que le he hecho un vídeo hace poco y me hace una plancha de 1 minuto y pico, la pobre, como empieza a tener gente joven, que antes no lo teníamos, por 2 motivos. Primero, tenemos gente joven porque tienes un precio que es más asequible, que es más asequible y trabajas un poco más funcional, o sea, al final un poco más de ritmo, que es lo que la gente joven quiere, ¿no? Con un poquito más de cañita. Entonces, claro, esas dos cosas me hacen que podamos entrar en barrios y en casi todos los públicos, ¿de acuerdo? Y esa es la línea que seguimos en Combo, intentar un Pilates para todos. De hecho, ahora nuestro futuro próximo será expandirnos a través de incluso la zona sur. Ahora vamos a cerrar en Getafe y vamos a cerrar donde todavía no está tan masificado. Pero es verdad que en Madrid, Barcelona y Valencia estamos sufriendo unas masificaciones muy grandes. O sea, ¿pero crees que es una masificación que lleva ya a burbuja o todavía hay más capacidad de seguir abriendo? Hostia, a ese le tengo miedo. Yo he vivido muchas épocas, ¿eh? El Pilates le he vivido todas las épocas. El Pilates nunca se va. Hay gente que decía, yo viví la época cuando decía, no, esto es una moda. Esto es una moda. ¿Sabes por qué el Pilates nunca ha sido una moda? ¿Por qué? Porque está dedicado a la salud. Bueno, hay modas de salud también, ¿no? Pero no te desaparecen. Ah, tú dices que una moda que desaparezca, ¿no? Claro, las modas desaparecen, ¿no? Yo creo que las modas, lo que es moda, la palabra moda en fitness es, bueno, es una moda, esto en 3 años tiene cabida 4 años, ¿vale? Y creas un sistema, creas algo y sobra. Yo creo que la salud es lo que le ha hecho ganar al método Pilates y quedarse aquí. Ya, pero no todos, Aparte, yo creo que no todos los que están en Pilates, y aquí te voy a tirar un poco esto, lo hacen por salud. no todos. Una gran parte sí, que son esos motivos que te hacen por tema de salud, pero hay otros que es por moda, que es por yo hago Pilates o porque lo hace mi gente, ¿no? Pero no todos lo hacen por salud. No, y eso es bonito. Eso es bonito. Pero Hace poco era todo el mundo por salud prácticamente y por dolor y por no sé cuánto y ya no. O sea, antes, al principio el Pilates, bueno, tú lo sabes y vienes de ese mundo, ¿no? O sea, lo sí, hacía casi pero gran cuidado, parte por... cuidado, porque yo muchas veces le pregunto, bueno, ¿por qué no haces CrossFit? Y me dicen, bueno, muchos hacen CrossFit y vienen a Pilates. Yo tengo crossfiteros, como les digo, ¿no? Y estoy encantado. De hecho, yo estuve hablando con una sala de CrossFit y metí Pilates dentro de su propio estudio, hace ya años, me acuerdo, dentro de las creaciones. Es un sistema enfocado totalmente, yo siempre lo he visto así, ¿vale? Entonces, todavía sigue enfocado a salud. O sea, te dicen, no, es que quiero un deporte que no sea de impacto. Eso te lo dice muchísimo. Quiero un deporte que no sea agresivo. ¿Vale? Luego ya 2 días por semana lo hago más agresivo. Quiero un deporte que me dé más elasticidad, más fuerza, más coordinación. Ese es el trabajo del Pilates. Entonces, te sales de... A ver, hay unos principios. En Pilates hay unos principios. Es que es muy fácil. Tenemos 5 principios. En cuanto cortes uno de ellos, ¿es Pilates? Esa es la famosa frase. Es que tú no haces Pilates, yo no hago Pilates. Ahí entra el tema del Pilates. Si tú hablas incluso con muchos que yo vendo máquinas que son pilateros, me dicen, 12 máquinas no es Pilates. No, ahí entra ya el tema. Yo creo que puedes hacer Pilates con 12 máquinas y muchas veces le pongo ejemplo. Y sé que yo sé Pilates, yo le he visto hacer grupos, es verdad que son de suelo, no las máquinas, pero grupo de 20, ¿vale? En suelo, ¿vale? Pero Pilates... siempre yo lo he visto muy enfocado a la salud y una parte de fitness, pero esa parte de fitness tiene esa parte que tú dices que hay de fitness es porque hemos creado sistemas nuevos, más entrenamiento funcional, más trabajo, pero aplicando el movimiento en Pilates, no sé si me entiende, con los 5 principios, ¿vale? Yo te voy a crear ejercicios nuevos, es lógico. O sea, imagínate seguir ahora, yo siempre digo, los ejercicios que yo hizo Josep Pilates hasta el año 67, me parece que, ¿vale? O sea,
no tiene cabida. Tienes que crear nuevos sistemas de trabajo. Basándonos en la respiración, en control, la alineación, basándonos en eso, tú puedes crear lo que quieras. ¿Hay una corriente enorme? Hay una corriente, bueno, yo cada día, insisto, veo algo y me quedo algo, ¿no? Yo, ¿sabes lo que digo? Digo, yo soy muy pequeño, yo voy pasito a pasito, hay gente, mucha gente que trabaja conmigo, las que trabajan conmigo dicen, es que empieza a haber de todo, ya encuentro de todo. Ya, nosotros vamos a nuestro ritmo, no vamos al ritmo de nadie, no vamos a entrar porque puedes perder, porque hay muchos estudios que entran ya con inversiones fuertes, ¿vale? No puedo entrar. Doy un sistema en el cual creo, insisto, le llamo Pilates para Todos y creo en este sistema y tiro por ahí, ¿entiendes? Entonces, ¿que luego otro quiere meter discoteca en la esta? Bueno, bienvenido sea. Si hay público para ello, no. ¿No? ¿No te parece? Claro. ¿Lo llamas Pilates? Hombre, no sé. Bueno, esto es lo mismo que hace 30 años quizás decía, no podemos llamar Pilates a hacer Pilates con 15 reformers, ¿no? Porque se pierde uno de los principios de no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, todo va evolucionando y al final, oye, es Pilates. Bueno. Aquí tenemos cavidad. Yo pienso que al final las creaciones es bonito que se vayan creando cosas nuevas. Es verdad que viene mucha tendencia de Estados Unidos, mucha tendencia de otros países, ¿vale? Y bueno, no voy a entrar en que si es Pilates, no, porque de hecho, en aquella época, cuando en el año 2008, creé una sala con 12 máquinas. Claro. Claro, entonces, y todo el mundo me decía que no es Pilates. Entonces, bueno, yo creo que al final tienes que hacer, o sea, a mí me gusta un poco respetar todavía esa parte de Pilates, ¿vale? Me sigo insistiendo. Pero aparte, si el público lo pide, si el público lo quiere y si el público le viene bien, bienvenido sea. Total. Sí. Oye, antes hablaba y decías con buen criterio que dentro del mundo del Pilates, ¿no? Faltaba mucho la parte de la gestión y que, oye, cogiendo una parte de gestión como Dios manda, aplicada a los centros boutique o al Pilates o al mundo nuestro, pues hace de esto un negocio bien rentable, ¿no? Y yo eso lo comparto 100%, ¿no? ¿Qué cosas o qué pilares o qué, como quieras llamarle, crees que son importantes para tener en cuenta para la gestión de un club de Pilates? Bueno, yo creo que al final, más o menos, la gestión es todo lo que te he dicho. O sea, la gestión es parte también de cómo vas a enfocar tu centro, ¿vale? Primero tener claro lo que vas a hacer en tu centro y cómo lo vas a enfocar, a quién lo vas a enfocar, ¿vale? Y luego, durante el camino que tú creas, pues ahí luego tienes que torcer a la derecha, torcer a la izquierda, ¿vale? Y tienes que saber cuándo torcer. Hay una cosa fundamental, que es la atención al cliente. Inmediata. Creo que a mí me ayuda muchísimo tener una atención muy inmediata al cliente y dar respuesta al cliente. Es lo que te he dicho antes, ¿vale? Dar respuesta. Y me vas a decir, algo tan simple, sí, algo tan simple como dar respuesta al cliente. O sea, yo tengo unas normas dentro de nuestros centros, pero bueno, al final intentamos entender al cliente lo que quiere, ¿vale? Y somos un poco mano derecha. O sea, al final un poco la mano derecha que le sigue y vamos de la mano. En cuanto a gestión, insisto, es todo. O sea, es que es un conjunto. Los precios, cómo enfocarlo, qué cantidad de clases le metes, cantidad de horarios. Nosotros tenemos, hay una parte que yo creé en aquel día. Yo tenía dos opciones, ¿vale? Cuando creé los gimnasio UTI hace 10 años no había muchos, ¿eh? Ya. Había muchos los entrenamientos personales y cosas de estas, pero no había muchos de estos, ¿vale? Entonces, yo dije, me quedan dos cosas. Yo estoy en Madrid, ¿vale? O pongo clases, diferentes tipos de clases, ¿vale? O creo una misma clase, pero con una multitud de horarios. El problema que existe en Madrid, en muchos sitios, es que la gente muchas veces cuando viene por falta de tiempo y te dice, es que puedo venir a las 7. Ya. ¿Vale? Entonces nosotros creamos un sistema en el cual seguimos la misma pauta, ¿ves? Ahí del método Pilates, lunes y miércoles un modelo de clase,
¿vale? Martes y jueves cambiamos el modelo. Creamos dos salas combinativas, ¿vale? Pues hemos separado las máquinas, ¿de acuerdo? Yo tengo en una sala Pilates Springbar y en otra reforma, de tal manera que puedo enfocar muy diferente el trabajo de una a otra, ¿vale? Diferenciarlo, ¿de acuerdo? Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasios.com/sesión. Te espero dentro. ¿Cómo de importante para un centro de pilates es todo lo que es la parte de gestión y cuáles son los pilares que más determinan a la hora de hacer un centro de pilates rentable? Porque todos sabemos que, oye, sí, dar unas buenas clases de pilates está bien, pero luego hay otras variables como son las ventas, el marketing, la fidelización. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. No sé qué cosas tenéis en combo para saber que vuestro centro va por el buen camino y se está gestionando de la forma correcta. Vale. Sí, cuando te he dicho que creamos, que yo buscaba incluso una aportación de personas que hayan trabajado en el mundo del fitness que me pudiesen aportar a Pilates, creo que eso me dio a nuestro centro como nos dio mucha garantía, o sea, nos dio una parte, o sea, fue poco a poco vimos que esa información que nos llegaba, pues mejoró muchísimo. Una de las cosas que primero tienes que utilizar un modelo. O sea, el primer consejo que doy es que, no soy de consejos, pero bueno, es dar qué modelo quieres. O sea, cómo trabajar el modelo. Eso es gestión también, ¿vale? O sea, tú trabajas un modelo, ¿vale? Creo un método Pilates, ¿vale? Y trabajo de esta forma, quiero esto. Luego, el día a día. La gestión es el día a día. O sea, una de las cosas que yo, simple, que venían del gimnasio, era una atención inmediata. Fíjate, una atención inmediata, nosotros empezamos a trabajar a través de WhatsApp, ¿vale? En la cual tuvimos que dar respuesta continuamente, ¿vale? El cliente tiene que tener una respuesta, ¿vale? Tienes que escuchar al cliente qué es lo que quiere. Y empezamos a hablar con clientes, a ver qué querían, un poco más, intentar informarme de lo que es el cliente, ¿vale? Cómo es. Y esa parte, hay muchos estudios, cómo tratar, cuándo lanzar un bono, cuándo no lanzarlo, y sobre todo el día a día. Nosotros empezamos a crear un sistema, como te dije, metí reformas, ¿vale? Por lo cual nosotros, había dos formas de crear. Ahora hay muchos que meten, bueno, a las 6 un sistema de trabajo. A las 6 meto la clase pues como un gimnasio, body pump, ¿vale? O meto clase de power, luego meto clases de reforme clásico, luego meto clases de no sé qué, a las 7 y va creando. Nosotros no nos hemos salido de esa parte del método Pilates, ¿vale? Con precios asequibles y en el cual hacemos lunes y miércoles un modelo de clase, martes y jueves otra clase. Qué simple, ¿vale? Qué simple. Lo hacemos en dos salas. Una sala de trabajo más funcional, que es el Springbar, y una sala más clásica, ¿de acuerdo? Y cambiamos de clase cada... Durante el día hacemos un mismo modelo de clase dado por diferentes profesores, ¿vale? Se adaptan, depende del público que tienes. Pero ¿qué conseguimos con eso? Adaptar al horario. O sea, en Madrid, la gente, tú le preguntas mucho centro de Pilates, no, es que, ¿cuándo vas a ir tú a Pilates? ¿Vas a hacer? Mucha gente no sabe ni a dónde se apuntan. Tú le dices que te va a apuntar a Power, a mí me ha llegado gente que no sabe si se ha apuntado a Power o qué. Entonces nosotros creamos una misma línea de trabajo de tal manera que todos los días realizamos la clase Pilates Springboard. Claro. Pero dentro de la clase hacemos diferentes modelos de clases. No sé si me entiendes. De tal manera que cuando tú llegas a mi gimnasio, no sabes lo que te va a tocar. Ya. ¿Entiendes el modelo? Sí, en definitiva, lo simplificas mucho para que ahora cuando la gente vaya a la hora de seleccionar, oye,
es lo que hay, o Springboard o Pilates Reformer, y Sí, luego dentro de esto ya sí que vamos metiendo pequeñas variaciones, pero a la hora de, oye, ¿a qué hora voy? Pues puedo ir a cualquier hora del día, porque en cualquier hora del día se hace o esto o esto. yo tengo horario cada media hora desde las 8 de la mañana, ¿vale? Mm. Al final, el sistema de trabajo que yo hago es el mismo que puede hacer otro centro. Una clase más power, una clase más abdomen, una clase más de fuerza, pero lo creo dentro del sistema Springboard. De tal manera también el cliente hace, no va a saber lo que recibe, por lo cual eso es bueno, porque muchas veces yo, si me dejas elegir, muchas veces, a veces me digo, bueno, pues elegimos a veces algo que nos gusta, no que no nos gusta. No, pues vas a crear una parte de trabajo. Hoy me toca abdominal, pues a lo mejor no era lo que pensaba, pero lo vas a trabajar. Por lo cual al final estás haciendo un trabajo muy completo, porque yo te estoy diciendo lo que estás haciendo y te estás guiando. Si tú dices, bueno, mira, me meto solo, uno de los problemas que teníamos al principio es que la gente se metía solo en los reformes, ¿sabes? Y se metía, si le pongo una clase de nivel 1, se me metían al nivel 1, no salían del nivel 2. Eso lo vivimos en Pilates Madrid, ¿eh? Claro, Había gente que decía, no, yo no quiero nivel 2. claro. No sé si me entiendes. Entonces, el Sí, 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 esfuerzo, sí, sí. al final, hay gente que no, ¿no? Que se esfuerza y muchísimo, pero hay gente que no. Entonces, intentamos darle un poco toda la combinación de trabajo que le llegue a todo el mundo. O Ujú. sea, todo el Antes sistema cuando... es que le llegue a todo Ujú. el mundo. Esa es la idea. An- Con un libro. Fantástico. Antes cuando decías que teníais clases cada media hora, ¿es porque primero empieza, o sea, lleváis las clases alternas o que son clases de media hora? Nuestros centros principalmente, excepto uno, tenemos dos modelos de centros, el de una sala y el de dos salas. Ajá, Principalmente nosotros, si queremos optar a un precio acorde, necesitamos el de dos. ajá. Entonces, ¿qué utilizamos? Clases cada media hora, en cada sala. En una sala, la sala 1 ahí a las 7, a la sala 2 a las 7:30. Ah, eso me gusta. Y vais Eso, alternando una sala con la otra, sí, no con las 6 vestuarios por un lado y por otro lado tampoco con las 6. O sea, dais más franjas horarias para poder empezar a hacer un entrenamiento, ¿no? O sea, eso que eso es. O sea, justificar mucho la franja horaria. La gente le da mucha importancia a que tenga una amplitud de horario, ¿vale? Ujú. Y luego dirás, bueno, pero no das a elegir a la persona. Yo es que creo que en este sistema hemos trabajado bastante bien. Eso nos ha dado mucha positividad. Por lo cual, hay otros que optan, bueno, pues pongo a las 7, eso, como te digo. Cada uno tiene un sistema de trabajo y ya yo creo que a todos nos funciona de una manera u otra. Pero Mm, nuestro sistema es simplificar al cliente muchísimo más. total, Claro, tienes que hacer llegar al cliente que eso va a ser así. claro, claro. Porque si no, claro, Oye, el ¿y cliente cómo? ve que tiene 20 modelos de clase y el cliente, ¡ay, 20 modelos de clase! No te preocupes, si las vas a hacer, los 20 modelos, y 30. Sí. Sí, Pero bueno, bueno, sí, mientras que el cliente no se aburra, da igual que se llame Pepe, que se llame Juan la clase, o que se llame lo que sea. Si el cliente va teniendo variedad, otra cosa es que luego al final siempre sea lo mismo, entonces llega a aburrirse, entonces no se fideliza, ¿no? no, pero al final tú haces lo único que insisto. Si yo, mira, yo te pongo una clase a las 7 de Power y resulta que a las 7 esa clienta solo puede venir al Pilates convencional, ¿vale? Al final sigo el método Pilates. Ya, Tú en el método Pilates, tú has ido a Pilates clásico, o sea, un poco más. ¿Qué te dicen? Lunes y miércoles un modelo de clase, martes y jueves otro, ¿no? sí, Pero no te dicen vas a ir a las 7 y vas a hacer el power. Al final, Pilates es todo. Es un trabajo combinativo de todo el cuerpo, ¿vale? sí. Pero no te dicen, no, a las 7 vas a elegir esto. No, no. Eso es el que he seguido el sistema de método Pilates, ¿vale? O sea, yo he seguido la parte de Pilates así, en gestión. Muy bien. Ahora tengo más clases, tengo también de Power, pero los tengo en franjas horarias, ¿vale? Fines de semana, le doy un poco de respiro, pero yo quiero que el día a diario la gente me haga un trabajo combinativo de dos salas y el trabajo idóneo para que físicamente esté divino. ¿Entiendes? Fantástico. ¿Cómo hacéis en combo para captar clientes? O sea, ¿de dónde vienen los clientes? Nosotros tenemos un modelo en el cual nos basamos también en el escaparate. Si has visto nuestros centros, ¿vale? Nos situamos en lugares, bueno, suelen ser calles principales, muchos de ellos, y muchos de ellos atraen a través bueno, del tipo de... Hay gente que nos ve un centro como y dice, madre mía, qué letra más grande, si has visto uno, qué letra más grande, ¿eso qué es? Bueno, es un modelo, nosotros creamos un modelo en el cual fuese diferente. De Mm, hecho, colores verdes, tenemos colores, tenemos colores. mm. Yo siempre me he querido salir.
¿vale? Entonces, la atracción del cliente muchas veces es el propio local, ¿de acuerdo? Ajá. Luego tenemos medios, estamos en Instagram, estamos en Facebook, Ujú. ¿vale? Ahora estamos ya en TikTok, empezamos a estar en TikTok. Tenemos una persona Yo siempre he apostado por el trabajo bueno, de hecho estuve con vosotros también, ¿te acuerdas? Ujú. Sí. Siempre he apostado desde muy pequeñito gastar dinero en la parte de marketing. Me parece Ujú. esencial. Me parece muy esencial. Creo que eso falta en Pilates, ¿ves? Ujú. Una de las partes diferenciador, en los gimnasios se gasta mucho dinero en marketing, en publicidad, en atender o sea, en los medios, en llegar a ver en vídeos. Eso falta en la parte. Esa parte en Pilates nos faltaba muchísimo. ¿Sabes lo que te digo? Ujú. O sea, darle Ujú. importancia a esas redes y gastar Ya. dinero. Entonces, una parte redes, otra parte local y mucho el boca a boca, Mm. ¿vale? Sí, el otro día salía un artículo que estuve hablando también en el podcast pasado de americano, donde hacían un estudio de 367 estudios boutique en Estados Unidos y decían que las principales entradas de clientes venían de Meta Ads y de referidos, pero con un trabajo específico de member to member, ¿no? De gestión de referidos y en Meta, ¿vale? Y evidentemente la ubicación, ¿no? O sea, si la ubicación si no es buena, estás perdido, ¿no? O sea Pero que es que es más que si tú trabajas bien, te puede llegar mucho público por ahí. mm, Yo, a ver, yo he metido en marketing esa parte porque al principio no entendía, pero es verdad, a ver, el boca a boca es muy lento, ¿vale? Meta está mejor, pero boca a boca es muy lento. Ahora, como te llegue el boca a boca, es más estable, el público del boca a boca es más estable, ¿vale? ¿Qué sí, quiere lo que pasa que aquí siempre digo yo que a nivel del boca a boca o de los referidos puedes hacerlo de una forma activa o reactiva, ¿vale? Y muchas veces nos centramos en, bueno, ya nos traerán a gente. Eso está bien, pero la forma de hacer el tema del boca a boca o el boca a oreja es de una forma proactiva, ¿no? O sea, teniendo estrategias para atraer a clientes a través de referidos, ¿no? Y esto es así, ¿eh? Nosotros trabajamos con varias cadenas americanas de estudios boutique y trabajan principalmente la referencia y se gastan un puñetero pastizal en Google Ads, en Facebook Ads y en Google Ads, en los dos, ¿no? O sea, porque al final desde ahí es toda la entrada. Y entiendo que cada vez va a ser más porque el tema de los walking, el tema de los que pasan y entran, el tema del escaparate, que es súper importante, obvio, pero cada vez se compite entre más centros, ¿no? Entonces, si No, al final se compite entre más centros, lo que hablábamos al principio, esa burbuja, es obvio que vamos a tener que utilizar más medios para atraer a gente, ¿no? Un poco mirando al fitness, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el fitness, no? O sea, han competido tanto que han tenido que meter ahí, ¿no? Y ahora, oye, esto está pasando también a modelos como el Pilates o como el CrossFit o como, ¿no? Que se salieron un poco de ese océano rojo a ese océano azul donde no había tanta competencia. Lo que pasa que ahora está llegando también la competencia a este modelo, ¿no? yo la base principal, como tú dices, nosotros hemos tenido una reunión y ahora vamos a meter mucho por Google Ads, ¿vale? Le vamos a dar fuerte, ¿vale? Ujú. Las redes Facebook ha bajado un poco, pero tiene un tipo de público que a nosotros no nos ha ido mal, fíjate, ¿eh? Eso Sí, ya dicen que es antiguo, pero a nosotros no nos ha ido mal, ¿vale? En cuanto a venta de maquinaria no es bueno, evidentemente, ¿no? Pues en venta de maquinaria hemos hecho y por más que no es tan bueno. A mí por lo menos no me ha funcionado, ¿vale? Pero hay una cosa que siempre ha luchado los gimnasios. ¿Os acordáis? Yo siempre, cuando iba a charlas con los gimnasios y todo esto, siempre luchaban por lo mismo. No es tan importante la cantidad de gente que tú metas, sino la cantidad de gente que se te quede dentro del centro. O sea, la ya, rotación es muy importante, ¿vale? Pero ahí entra la rotación del empleado, que diga la rotación del cliente y la rotación del empleado. obvio, porque está muy relacionado, ¿no? Si hay mucha Claro, rotación de, claro. de, Entonces, de empleado, hay rotación de cliente. Eso la es rotación así, de tal cliente. cual. Claro, entonces ahora, quieras que no, hay un problema de recursos humanos en España, ¿vale? O sea, no hay mucha oferta y falta personal, ¿vale? Entonces nosotros, de hecho, ahora vamos a abrir un poco más vínculos enfocados a recursos humanos. Queremos meternos a saco con recursos humanos, ¿vale? De tal manera que el profesor le mimemos, le cuidemos, le trabajemos y le pongamos, y a cambio nos dé, claro, un trabajo bonito, esté a gusto y esté tal. Pero fíjate, es muy importante
El cliente rota, ¿vale? Pero por lo menos que intente rotar si tú consigues que se queden, ya lo sabes, 3 meses. En los gimnasios Gutis eran 3 meses, ¿vale? De 2 a 3 meses consigue muchísimo. Nosotros tenemos ahí una parte que cuando un cliente entra por la puerta, decimos si tiene que entrar por clases privadas o por un curso de inicio, ¿vale? Eso sigue igual que el método Pilates. Joder, es que, pues método Pilates de toda la vida, ¿no? Sí. Lo quité yo antiguamente cuando empecé con esto lo quité, pero vi que dice, bueno, a nivel de económico no es muy rentable las clases privadas, pero a nivel de que el cliente consigamos que se quede más tiempo en el centro es súper rentable. ¿Vale? O sea, al final creas un vínculo con el profesor muy grande, ¿vale? Y con el centro. Entonces a nosotros nos parece. Segundo, también coges y empiezas a activar, le das confianza para meterse en una clase de grupo de 12. Claro. ¿Vale? ¿Y cómo decides si pasan por esa formación individual o no? Porque nosotros la hacemos, preguntamos, hablamos con él, preguntamos. Además, el cliente te lo dice no más empezar. El cliente que viene a Pilates, cuando tú dices, hay una parte que no he nombrado que quizás también debería ser importante, es que tenemos un departamento de fisioterapia en muchos centros. Somos en esa parte hemos optado por un departamento. Ahora tenemos algunos centros que lo vamos a enfocar sin ello, ¿no? Pero muchos centros, lo que tenemos, entra el cliente, desarrollamos si tiene algún tipo de patología, no tiene, si entra por el fisio o entra por privada, ¿vale? Y ahí filtramos un poquito. Filtra mucho, de tal manera que no se meta en las clases de grupo una cantidad de gente que luego pueda tener problemas. Eso, pero es que no, insisto, es un poco ese tema es la gestión del método Pilates de toda la vida. ¿Qué se ha cambiado? Pues un poco más de marketing, como te digo, atención, o sea, estar encima y sobre todo horario y crear, es que lo he repetido 4 veces, pero es que a mí me parece muy importante crear un precio idóneo al servicio que das, ¿vale? Sí. O sea, es que me parece, tú puedes crear el precio que quieras, hay centros que cobran 500 euros, 5.000, ¿no? Por matrícula. Me parece bien, pero al final le estás dando un servicio exclusivo. Y lo vale, a lo mejor, ¿entiendes? Ese tipo de gente que va a entrar ahí es lo que quiere el gimnasio, ¿me entiendes? Y el tipo que va a entrar ahí es porque quiere una exclusividad y se quiere encontrar un tipo de gente. Pues al final tienes que dar al cliente lo que quiere, pero tienes que saber a dónde enfocarte y tener muy claro dónde enfocarte. ¿Qué haces con luces de discoteca? Me parece bien. Sabes que tienes un objetivo joven. Total. Antes decías que ibais a empezar a hacer mucho foco en el tema de recursos humanos, ¿vale? Y claro, si al final cada vez hay más centros, probablemente cada vez haya más competencia también a la hora de seleccionar a equipo humano, ¿no? Porque evidentemente tendrán más oferta los entrenadores y tendrán más facilidad de poder cambiar de centro, ¿no? No sé si esto lo estáis notando ya y cómo estáis trabajando para poder retener ese talento por un lado y para poder captar nuevo talento, sobre todo para los nuevos centros y todo esto. Vale, hay 2 problemas principales, ¿no? Como te he dicho, no lo sabemos todos que es recursos humanos. Hay otro, que ahora los pondremos en la expansión, que son los locales, ¿vale? Pero en cuanto a recursos humanos, ¿cómo vamos a intentar? Nosotros vamos a optar mucho por la escuela, ¿vale? Queremos crear, bueno, primero intentar mejorar que a nivel tanto económico como a nivel de facilidad, darle facilidad mucho al empleado para que esté cómoda. La base principal de todo eso es formar equipo, ¿eh? Es muy fácil. ¿Cómo formas equipo? Yo tuve una época en la cual el equipo, cuando creas muchos centros y vas rápido, ves que el equipo no está unido. O sea, nosotros tenemos un punto de WhatsApp, ¿no? Combinativo. Unos se mueven y otros no se mueven. Ya. Fíjate, o sea, hay un WhatsApp y resulta que el que más se mueve funciona bastante bien, el centro. Claro. ¿Entiendes? Al final, el equipo entre ellos tienen que conectar. Total. Nosotros tenemos un coordinador, ¿vale? En cada centro hay una persona que coordina, no tenemos recepcionista y el coordinador se basa un poco como en el fitness, ¿no? Eso es una cosa más que hemos cogido, ¿vale? Entonces, al final el coordinador hace una cantidad de clases mínimas y al final lo que se encarga es crear equipo, o sea, intentar controlar al cliente tanto y al profesional.
sea, Y la venta, entiendo también, ¿no? Que hace el sí, coordinador, al ¿no? cliente, a la venta, todo esto se encarga de la venta. Es un poco, en vez de utilizar una recepcionista, ¿vale? Al uso, utilizamos el propio coordinador. Qué mejor que te atienda una persona que sepa, ¿no? De lo que está hablando. ¿No crees? Bien fisio, bien pilatero. Te voy a explicar yo que me dedico a esto. Yo creo en esa parte. Yo he tenido, antiguamente he tenido el otro modelo, pero este no me va mal, me va bien, ¿vale? Me va bastante bien. Es un modelo en el cual esa persona se va a dedicar a crear equipo, ¿vale? O sea, ¿y cómo se crea un equipo? Eso es complicado. Yo lo veo muy complicado. Eso se crea muy complicado. ¿Cómo? Eh, entendiendo también al trabajador, dándole facilidades, que pueda entender que él me hace un trabajo y yo te compenso y te cuido. ¿Me entiendes? Sí. Muy complicado. Yo creo que ahí nos juntamos todos, ¿eh? Al ser el Pilates una actividad tan técnica, cogéis a la gente porque la veis que se alinean bien con vuestros valores y la formáis, vosotros que tenéis la posibilidad, o la formáis y luego las cogéis. ¿Me explico? O sea, porque muchas veces esto es así, ¿no? O sea, este podría cuadrar, pero no tiene hecha la formación, pero, ¿no? O sea, ¿cómo Nosotros, gestionáis eso? hay algunos que piden que seas formador, que tengas 5 cursos del método Pilates, ¿vale? Nosotros miramos mucho la empatía del monitor y nos pueda encajar. Ujú. Escuela, ¿vale? Ya. Ahora, una de las cosas, hemos dicho recursos humanos y la escuela la vamos a potenciar. Creemos que la escuela, a ver, la escuela no es, ahora las escuelas del método Pilates han bajado muchísimo, ¿vale? Hay muchas escuelas del método Pilates. De hecho, hemos incorporado ahora a una persona que se ha dedicado lleva 2 meses. En nuestro equipo han entrado 2 personas, ¿vale? Una que lleva la parte más de dirección de gimnasio y otra persona más que se ha dedicado durante mucho tiempo al trabajo de formación, ¿vale? Coordinar formador de FEDA, concretamente, ¿vale? Ya. Dedicado a hacer cursos y todo esto. Entonces, bueno, la idea era, ¿con qué idea? Aparte de controlar los centros, formar equipos. Se ha dedicado mucho también a ese tema, ¿no? De recursos humanos y llevar. Entonces, la idea es potenciar esa parte de recursos humanos y potenciar la escuela. ¿Cómo? Es que es la única manera. Si yo cojo... Mira, hay muchas empresas. Antiguamente, cuando tú hacías una entrevista en una empresa multinacional, ¿vale? ¿Qué te miraban? El currículum, ¿no? Ahora, yo creo que muchas empresas americanas no te miran el currículum. No. Que tienen Ya te unos digo yo. objetivos, pero ¿qué te hacen? Son entrevistas personales o en grupo, Sí. ¿vale? Yo lo hago en grupo. En grupo. Al final, lo que ves es cómo se desenvuelve cada uno en un grupo, cómo Sí. trabaja cada uno en un grupo. Sí. O sea, fíjate, luego lo otro es importante, claro, si no tiene la carrera, evidentemente, ¿no? Bueno, Pero pero muchas veces, y a día de hoy, puedes tener las capacidades sin tener carrera. es ahí. O sea, se le da unas capacidades, ¿vale? Sin tener esa carrera. O sea, sin tener esa carrera o esos estudios. A mí que una persona venga, nosotros hemos metido varios, pero a uno de los coordinadores les hemos dado la oportunidad de coordinar, porque es que hay que dársela. Sí. ¿Verdad? O sea, chavales con 25 años, con unas ganas de trabajar y unas que si le enseñas es un diamante en bruto. Total. ¿Vale? Total. Le enseñas gestión. En Pilates, sí, son tafato, típico, algún tafato, no tafat, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que empiezas a trabajar sobre ellos, empiezas a pulir y al final te sale muy bien. Pero nosotros creemos mucho en la persona, las cualidades y las cualidades que tenga y que la persona sepa lo que es combo y esté a la vez con combo, ¿sabes? Que esté bien alineada con los valores de Claro, combo y pero con porque la antiguamente era filosofía de diferente. combo. Antiguamente yo me he encontrado, yo en mis centros he tenido de todo, he tenido un máster de todo tipo, ¿no? Hay máster que viene, hay máster que llegaban, cogían la clase y se piraban, ¿vale? Ya. Ya. Entonces, esa parte individual, por mucho que seas bueno, no formas equipo. Y si no formas equipo, la gente ha cambiado. O sea, de hace 20 años ahora, los chavales jóvenes quieren estar en un sitio y trabajar bien. No sé si me Total. entiendes. O Sí, sea, sí, sí. ese tipo de cosas. O sea, no es como antes, yo cuando trabajaba 12 horas. Quieren trabajar Total. poco, que esté bien y que cobren un sueldo asequible. Sí. Oye, antes decía, aunque saltándonos un poco para atrás, pero me interesa esto, ¿no? Que ahora una de las cosas que os está limitando el crecimiento
son las ubicaciones. ¿Qué es lo que pasa con las ubicaciones ahora y qué hacéis para encontrar las ubicaciones que Pues sean interesantes? yo tengo lista de espera, vamos. Yo ahora me das ubicaciones en Madrid, todos nos matamos por las ubicaciones. De Sí. hecho, yo me gusta implicarme personalmente. Yo tengo agencias, ¿vale? Que buscan locales. Y concretamente en Madrid, date cuenta que todo lo que hemos hablado, de que ha venido un montón y siguen viniendo, ¿dónde van? A Madrid, Barcelona y Valencia, Sí. ¿vale? Málaga. Por lo cual, y además todos al mismo sitio, ¿vale? Porque son Todos estudios, los mismos barrios. Me hace mucha gracia porque cuando llega estudios todo. con una cuota de 150, 140, ¿sabes? Entonces, Sí, o sí, sí. 150. Entonces, claro, entonces ahí hemos congregado todos en el mismo lugar, en el mismo sitio y todo. Nosotros por eso hemos apostado por lo de Moratalá. A mí me parece una excursión, como digo yo, muy buena. Ya ha salido exitosa, ¿eh? Hemos tenido récord de inscritos. Qué bueno. ¿Qué habitantes tiene Moratalaz? ¿Eh? ¿Qué Por cierto, habitantes? agradezco a Moratalá todo. ¿Cómo? Que agradezco a Moratalá la aceptación que Ah, nos ha dado con bien, vos. bien, bien. ¿Qué habitantes tiene Moratalaz? Tiene unos 40.000 habitantes, pero a ver, en Moratalá tiene diferentes zonas, ¿vale? Entonces, lo bueno que nos ha recibido Moratalá es que, según la gente, que había estudios pequeños, de hecho ya hay mucho autoempleo, pero estudios como algo como no había, ¿vale? Sin embargo, yo voy al barrio Salamanca y tengo estudios grandes, pequeños, regulares, medianos, precios altos, principalmente todos de la misma línea, ¿vale? Luego que ofrezcan un servicio, otro, pero al final toda la misma línea. Entonces tenemos un problema en la expansión enorme. De hecho, yo te digo que muchos de los que queremos, que estamos metidos aquí en Madrid o en Barcelona, podríamos avanzar mucho más rápido. Muchas veces queremos estar en los barrios súper top cuando tenemos ciudades que nos va a ser mucho menos costoso y estoy seguro de que va a ser rentable. De hecho, en el fitness al uso, ¿vale? Los centros ya están, o sea, las grandes cadenas ya están mirando poblaciones de 50, 70, 80.000 habitantes y ya están entrando ahí, ¿eh? O sea, que dice, ostras, si están entrando ya estos, es por tenerlo en cuenta, ¿eh? A ver, hay muchas ciudades que no se van a poder entrar, ¿vale? Nosotros estamos mirando, primero, vamos ya por esa opción. De hecho, estamos mirando ciudades como Huelva, nos han entrado como Córdoba, que bueno, ya son grandes, ¿vale? Pero incluso Valladolid, no se oye tanto Valladolid, no se oye tanto Burgos, no se oye tanto Ciudad Real, ¿vale? Hay ciudades que muchos podrán entrar, aunque sean pequeñas, pero hay otras ciudades que no van a poder entrar, por lo que te digo, la cuota media. Si llevas una cuota media de 100 y pico, no es lo mismo que llevar una cuota media de 90, ¿vale? Sí. Por lo cual nosotros ahora, la próxima expansión estamos generando. De hecho, vamos a entrar en Getafe. Bien. Ya me adelanto, ¿vale? Vamos a entrar en la zona sur un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Porque hemos visto que funciona. Pero insisto, tienes que llevar el modelo. O sea, yo cuando creé, además te lo he dicho al principio, cuando creé mi máquina, ¿cómo le llamaba? Pilates para todo. Al final, cuando tú empiezas a rodar, dices, hostia, pero si me estoy saliendo, ¿por qué tengo que crear en los sitios de barrios de nivel medio alto? ¿Vale? Que está bien, que oye, que llevamos el Pilates. Pero ¿y por qué no seguir la filosofía también del Pilates para todos y enfocarnos a zonas que además nos lo van a agradecer mucho por llegar allí? Como ha pasado, ¿sabes? Claro, Que claro. es que no lo agradecen, es que viene el pescadero y, joder, qué bien, no sé qué, es que es un barrio. Es que Sí, mola un montón. Es que a mí los barrios siempre me crian barrios, ¿vale? total. Entonces, creo que eso, ¿todo el mundo puede entrar? También es verdad que no todo el mundo puede entrar, ¿no? ¿No crees tú? Porque bueno, Moratalá, Bueno, depende del modelo de cada uno y depende de las necesidades que tenga para hacer rentable su instalación, ¿no? O sea que ahí depende. De claro, hecho, bueno, en modelo autoempleo están ya en todos sitios, ¿no? Pero en claro, modelo de negocio, oye, ahí ya depende de cada uno. Yo entiendo que ciudades de a partir de 50, 60.000 habitantes se puede entrar prácticamente en todas. exactamente. De hecho, todos A no estos. ser que te vayas a un ticket medio muy alto, pero si no, puedes entrar en todas prácticamente. Sí, pero insisto, nosotros ahora vamos a ir, yo creo que todo el mundo va por la misma historia. Nosotros también estamos en ello. Estamos en ello porque al final congregar todo en lugares como Madrid, que sigo insistiendo que yo voy a abrir más, ¿vale?
pero voy a ir por el camino a ver si puedo abrir esa parte. El camino nos va bien. Yo creo que tengo confianza que esa parte nos va a ir bien. Por lo cual, en locales, es que yo me he encontrado locales que los 3 últimos locales que hemos cerrado, en la de acá de Cartagena, en Adrián Mellado, los 2, y en Moratalá no tanto, pero los demás nos dijeron los dueños de los locales que las 3 personas que llamaron primeras, 2 eran de método Pilates y otro de fitness. Fíjate. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Qué dimensiones son las que buscáis, más o menos? Pues depende, te he dicho, tenemos dimensiones, principalmente tenemos 2 salas, ¿vale? A partir de 200 metros. Si metes con fisio, tiene que ser 220, ¿vale? Cada centro tiene sala Springboard, sala Reformer, sala privada y sala de fisioterapia. Ese es el completo, ¿vale? Y trabajamos mucho mezclando rehabilitación también, ¿vale? Mezclando rehabilitación con pilates, hay una parte de sección de rehabilitación y que la tocamos con el fisio y luego otra parte más de fitness, ¿vale? Esa es la parte. Date cuenta que yo me he criado con esa parte. Total. Soltar esa parte me cuesta. De hecho, ahora el de calle Cartagena no va a tener fisio. 200. Y luego el de una sala, tenemos solo uno. Hicimos una prueba, incluso un color diferente y todo. Se va a seguir. Lo único que, bueno, volvemos al modelo más caro. Si tú metes una sala con 12 reformas, o metes 20, o si metes 12, tienes que subir los precios. Claro. Entonces, bueno, el modelo 1 es, de alguna manera, no lo estamos potenciando, es más autoempleo, pero bueno, van a salir algunos modelos que no lo han pedido. ¿De acuerdo? Yo creo que se puede todavía ajustar un poco ahí y darle. Pero solo tenemos uno y ha salido bien, la verdad, ¿eh? Es verdad que tiene el coste menor. Sí, tienes uno, haces menos caja, pero el coste no necesita 2 monitores. Normalmente nosotros tenemos hasta 4 monitores en cada centro. Tenemos el encargado y los demás por horas. Existe uno más fuerte, segundo de a bordo con más horas y luego existen otros con horas. Qué bien. Oye, ¿dónde ves a Combo de aquí a 3, 4 años? Porque eres incansable, o sea, viene de todo lo que viene y ahora, oye, sigue aquí metido ahí en el candelero y creciendo, ¿no? O sea que... Joder, a veces es difícil, pero bueno, ¿dónde nos vemos dentro de 3 o 4 años? Hostia, yo no, lo siento, aunque tenemos unas cuentas, no tenemos un objetivo, pero yo siempre digo que voy anualmente, o sea, yo como solo Simeone. Pasito a pasito. Partido a partido, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Pasito a pasito y partido a partido. Esperamos, este año vamos a cerrar, creemos que vamos a cerrar unos 10 centros. O sea, vamos a subir este año mismo, veníamos de 4 y en este año actualmente hemos creado 4, pero creo que se van a unir 2 más. También queremos montar otro centro propio, porque la idea es generar también centros propios a la misma vez que no queremos perder esa comba, ¿vale? De centros propios, ¿vale? Pero ahora estamos en 8, hemos parado un poquito, un mes de... Cuando llegas a una cantidad de centros y has subido tan de golpe, te tienes que parar un poquito. Eso lo he oído una vez, ¿te acuerdas? En la última charla. Pues es que además me reí porque es que nos ha pasado igual, ¿no? O sea, te tienes que parar y decir, bueno, a ver, empiezo a organizar todo. Sí. Porque claro, has subido tan rápido que de pronto te tienes que parar y decir, bueno, esto lo tengo que organizar mejor, esto también, si quiero pegar el golpe y que no se me vaya luego. Entonces estamos con sistemas de trabajo, bueno, al cliente le estamos dando, pues vamos a cambiar el programa, por cierto. Eso va a ser un primer cambio. De hecho, ya elegimos mañana un programa nuevo en el cual nos ayude más a coger más datos y mejorar el sistema. Fantástico. Y luego hemos creado carpetas, hemos creado otro sistema sobre todo, el sistema de equilibrio entre todos los trabajadores. Es muy difícil. O sea, cuando empiezas a crecer y son gente nueva, claro, llega un momento que dice, el uno hace allí, entonces tienes que organizarte todo el equipo. Tienes que parar y decir, mira, machote, vamos a organizarnos, vamos a organizar el sistema, vamos a ver cómo hacemos al franquiciado, qué le ofrecemos al franquiciado, vamos a una mejor atención al franquiciado, hay que estar encima, generamos, hasta ahora lo hacíamos así, ¿y qué podemos hacer? ¿Por dónde vamos a bascular? Y ahora estamos en ese momento, pero bueno, si cerraremos con 2 más, seguro que a lo mejor 2 o 3 a final de año y el año que viene, pues nos planteamos el mismo crecimiento que estamos teniendo, ¿vale? 3 años, pues es que suena. Yo oí hace poco a alguno que dice, no, en 5 años vamos a montar 70.
Hostia, yo ya Ya. vi todo eso. No, es que yo llevo 30 años en esto, entonces, o cuando eres un inversor propio, ¿sabes lo que te digo? No es un grupo inversor que tengas detrás 50 personas y que hacerte eso, mañana puede haber mira lo que pasó con el COVID. Yo digo que se puede, pero tienes primero que tener estructura para poder tener los 70, ¿vale? Y ser capaz y tener esa capacidad financiera de poder aguantar esa estructura para crecer, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay veces que queremos crecer sin estructura, ¿vale? Y sin gente que trabaje para eso. Pero muchas veces, oye, venga, vamos a crecer a lo loco, pues al final es una Sí, sí. muerte segura. No, no, pero yo lo vi con Pilates Madrid. O sea, yo Mm, cuando terminé te dije que dejé Pilates Madrid es porque fue el crecimiento tan bestial que la gente era tan nueva que no daba tiempo a preparar a la gente. O ya. sea, al final tienes que crecer yo creo que o sea, con cabeza. Es que tienes que crecer y organizar muy bien tu empresa para hacer un crecimiento idóneo. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que viene, crece, monta 20, venga, vamos a saco, vendemos por todos lados. Bueno, es otra forma. Yo pienso que si quieres mantenerte, debes de crecer con un sistema de trabajo. Y aún así tienes baches, aún así tienes desviaciones. Y saber que el equipo se tiene que desviar a la derecha cuando haya que desviarse, ¿vale? Y coger un camino. Pero si vas a todo, no te da tiempo. Es como digo yo, vas corriendo a todo hostia, no te da tiempo a tirar a la izquierda, ¿vale? Claro. Entonces es un ejemplo que pongo muchas veces. Chicos, vamos a crecer con cabeza porque yo ya vengo de muchas atrás de otros. Entonces, bueno, además me gustaría disfrutar en el camino, ¿eh? Ahí Primordial. está. Ahí está. ¿Vale? Oye, Juan Carlos, podríamos estar aquí hablando días y días, pero tenemos que ir ya enfocando y ir terminando la entrevista. Y siempre me gusta terminar la entrevista con 5 preguntas, ¿vale? Cortas, que si las respondes bien, te dejo que me hagas tú a mí una pregunta. ¿Te parece? Te dejo o sea, me dejas Que quedar. te dejo que tú me hagas a mí una pregunta. Así que si quieres, la puedes ir hasta pensando. ¿Qué fue lo último que hiciste en Combo y pensaste, coño, esto lo tenía que haber hecho antes? ¿Qué fue lo último que hice en Combo que creo que la tenía que haber hecho antes? Parar. Quizás debería de parar unos meses antes. Esto que me estás Empezar. contando ahora, ¿no? De, oye, paro, reestructuro, miro y tiro Sí, otra vez para adelante, ¿no? sí, he parado a tiempo, pero no es que haya desatendido a nadie, no he desatendido, lo pueden decir los clientes, pero a mí me ha provocado un poco estrés. Mm, ¿Vale? Cuando creces rápido, y depende un poco la marca también de mí, date cuenta, te genera un estrés que tienes que cuidarlo, ¿vale? fantástico. Oye, ¿hay alguna idea, alguna iniciativa dentro de la industria que te parece a ti que esté sobrevalorada y que la gente no diga nada? O sea, algo que tú digas, mira, la gente está loca con esto, pero Que esté sobrevalorada y que la gente no diga nada. Te soy sincero, ahora no se me ocurren muchas, ¿no? venga, suelta la primera. Cosas que estén valoradas dentro de la industria del Pilates. Bueno, el pilate o del fitness en general, ¿no? No tiene por qué ser del pilate. No, Porque yo lo veo dentro de la misma industria, ¿no? Es como una disciplina dentro de la industria del fitness, ¿no? vamos a ver, yo creo que valorada le damos mucha importancia, le damos demasiada importancia a lo que te he hablado antes. Yo creo que ahora todo el mundo quiere crecer y crecer y crecer y nadie nos paramos, ¿me entiendes? Es que lo Ujú. estás viendo, es que no para, es que aquí parece que como entres en esa vorágine, entonces yo creo que la industria debe plantearse un poco el crecimiento. Total. ¿Qué te gustaría que la gente entendiera mejor sobre tu trabajo? Son preguntitas un poco Jodida. pensar, ¿eh? Que creo que entendiese mi trabajo. Yo creo que si entienden el concepto que yo quiero llevar, o sea, este concepto que te he explicado, ¿vale? En el cual si un cliente entra por una puerta o cualquiera, o incluso un franquiciado, y entiende mi concepto bien, eso me llamaría, estaría haciendo un muy buen trabajo. Es muy difícil
que tanto un cliente a nivel de franquicias como otro cliente a nivel de método Pilates pueda entender lo que estás haciendo en el centro. Muchos entran pues, porque Pilates es Pilates y porque es CrossFit. Pero entender tu sistema de trabajo, ojo, me mola un montón. Me da mucho Guay. orgullo que la gente te diga qué bien, esto no sé qué, esto, y es lo que tú has luchado poco a poco para que se entienda. ¿No te Fantástico. parece? Me Sí. parece que es idóneo. Pero a nivel de franquicia igual, o sea, cuando un franquiciado se te mete, que no sea venderle la franquicia y digan esta, sino que entienda el contenido. Muchas veces le digo, ayer me junté con varios así, le digo, hago yo muchas entrevistas, ¿vale? Aunque tenemos, bueno, hemos cerrado una consultoría, por cierto, que es novedoso, que hemos cerrado una consultoría ahora, ¿vale? La acabamos de cerrar esta semana, que se llama T4 para expansión, porque necesito apoyo, ¿vale? Siempre que... Entonces, yo siempre digo, me gusta hablar con el cliente directo. A mí me gusta estar hablando. Me gusta que entienda lo que yo he creado. Y a mí me decía uno, jo, ¿cómo se nota que te gusta tu trabajo? Sí, me gusta que lo entienda. Claro, O claro. sea, me gusta que coja el concepto. Cuando tengamos 50, 60, seguir así, no lo sé, a día de hoy lo quiero hacer. Quiero ese acercamiento que creo que, porque si no, no disfruto. Total. Oye, ¿crecimiento a través de franquicia o de centros propios? Me gustaría crecer a la par. Es importante para mí crecer a la par. Un centro propio, un franquicia? O sea, ¿a esa misma relación o No, no? porque no podría. No podría. No ¿2 podría. a 1, 3 a 1? 3-1, por ejemplo, mira, cada año este año voy a intentar poner 2. El año que viene otros 2. Cada año 2 centros y si pudiese 3, bien, ¿vale? Pero date cuenta, una cosa que no he dicho en la gestión es que nosotros hacemos la gestión de los centros, ¿eh? O sea, de los franquiciados vosotros gestionáis, ellos no franquician, ellos no gestionan. A ver, de los 8 que tenemos, 7 gestionamos. O sea, entonces no son franquiciados, son inversores. Son una especie de inversores, sí. Ese modelo ahora se está llevando. Yo lo he visto más de una Sí. vez. Era el único No, y no. El lo he otro dicho. día. Lo he dicho porque, bueno, se me ha saltado. A veces me voy más a otra parte que... Pero sí, nosotros tenemos un modelo del cual gestionamos, ¿vale? Bien. Nosotros gestionamos, le damos la facilidad. Ahora empezamos a abrir ya el modelo también de no gestión, pero concretamente en Madrid, sí, porque es lo que te he dicho antes. Me gusta gestionar y me gusta que la gente entienda el modelo. Y Guay. bueno, me siento cómodo con ello. Es verdad que por eso tenemos que potenciar recursos humanos, te dije antes y todo esto. Me he saltado eso de la entrevista, ¿eh? Pero bueno, no sé, era Nada, importante. nada, no te preocupes. Oye, la última. Yoga y Pilates, Pilates, yoga, ¿son primos hermanos? ¿Son competencia? ¿Se apoyan? ¿O son dos historias totalmente distintas que no tienen nada que ver? Son diferentes, pero a la vez son iguales, ¿vale? Son iguales, son filosofías diferentes. El yoga, yo creo que el yoga es una disciplina que tiene un público específico, muy específico. Se ha abierto muchísimo ahora el yoga, con algunos modelos de franquicias, ¿vale? Se ha abierto a un público, pero el yoga antiguamente era ¿quién iba a yoga? Yo tenía una escuela de yoga cuando tenía Pilates de Madrid hace 25 años y eran el típico que incluso hacían dietas, ¿vale? Serán fricazos. En la clase. Pero ahora el yoga se ha abierto muchísimo, es una disciplina que tiene camino. Ahora, el Pilates me parece muy genérico. Más, o sea, Pilates Que llega a más gente, te refieres, ¿no? O sea, llega bastante más gente, que llega es una bastante más actividad gente. que se puede ¿Pueden ir penetrar más. juntos? ¿Pueden ir juntos? Pueden ir juntos, pero no mezclados. O sea, mezclados pueden ir en técnica, pueden. De hecho, Pilates se basa en yoga, lo sabes, ¿no? Algunas cosas, ¿vale? Algunas cositas. Realmente se basa mucho en danza, ¿vale? Pero bueno, yo creo que el yoga es diferente completamente al Pilates en muchas cosas, ¿vale? Es una filosofía, ¿vale? Pilates más que... No es una filosofía, es un sistema de salud, que el yoga Muy también bien. es, ¿vale? Fantástico. Oye, has respondido la pregunta, ahora te toca a ti. Lánzame la pregunta que tú quieras. No me digas que no te avisa con tiempo, ¿eh? Sí, pero me has hecho pensar de las otras. ¿Cómo ves tú? Hay una cosa que me llama la atención todos los que entrevistáis. Tú has hablado continuamente y me has lanzado la entrevista con la cantidad de centros, con la cantidad de inversión que está habiendo con la burbuja.
¿Cómo ves tú esa parte? Me gustaría saber las opiniones de alguien que maneja continuamente a todos los capitanes. Que si veo burbuja, ¿te refieres? Si ves burbuja, si ves que la industria va demasiado deprisa, ¿cómo ves la cantidad, sobre todo en Pilates? Me gustaría que enfocases un poco la parte esta. Sí, a ver, va deprisa, se está abriendo mucho centro, pero se está abriendo mucho centro independiente, donde hay muchos conceptos que no entienden, y lo sé porque me llaman, ¿vale? Y porque los que empiezan a ir mal te llaman y te dicen, oye, ¿qué pasa? Digo, claro, es que te están olvidando muchas cosas. O sea, aquí no se trata solo de saber del método Pilates, sino de saber de negocio, de saber de gestión, de entender que los pilares de un negocio no son solo el servicio. El servicio es una parte, es un pilar, solo un pilar. Pero luego está la organización, está el marketing, están las ventas, hay muchas cosas más que has de tener en cuenta a la hora de desarrollar un negocio. Ahora bien, dicho esto, hay algunos operadores que están ahora empezando a desarrollarse, entre ellos tú, que entienden que el negocio no es solo la parte del servicio y que están empezando a multiplicar, ¿vale? Entonces, los operadores que entiendan bien que el negocio no es solamente la parte del servicio y lo hagan bien, tienen todavía un recorrido bestial para poder crecer. Bestial. Y cuando digo bestial, es bestial, ¿no? Los que lo hagan de forma independiente y no tengan todo esto en cuenta, pues serán absorbidos y comidos directamente por los otros, ¿no? Y esto simplemente es lo mismo que ha pasado en la industria del fitness, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, que ya están los grandes grupos de inversión, no sé cuánto, que están empezando a multiplicar su modelo bien definido, llegan y arrasan, llegan y arrasan, llegan y arrasan. Pues esto igual va a pasar en el Pilates, igual va a pasar en el CrossFit, que están pasando una época mala. Hace poco estaba yo en una charla que me invitaron a dar en un de Pilates, pero por eso mismo, porque todavía están en hacer CrossFit, pero es que es mucho más que hacer CrossFit. El modelo de negocio, ¿vale? El modelo de negocio engloba muchas cosas, ¿no? Y esa es mi visión en cuanto a esto, ¿no? El que se pueda crecer todavía mucho de una forma profesional, organizada y bien planificada, estoy convencidísimo porque cada vez vamos a penetrar más en el mercado, pero la gente cada vez es más conocedora de todo y por lo tanto hay que dar, la propuesta tiene que ser cada vez mejor y tiene que estar mejor gestionada, ¿no? Entonces, no sé si te respondo con esto, pero... Me has respondido muy clara. Pues mira, opinas igual que yo, lo mismo que te he dicho el modelo. Tienes que tener muy claro el modelo que vendes. Pues nada, Nacho, muchas gracias. Oye, Juan Carlos, un placer por haber estado aquí en el podcast Capitanes del Fitness. No te vayas todavía porque ahora me tienes que decir dónde te envío la taza de Capitanes del Fitness por haber venido al podcast. Habrá una taza que sea después plateada, que ya la tienen 2 capitanes, que tú además los viste en el Mastermind que estuviste por allí. De ahí es donde he sacado la misma frase que tú, ¿no? Sí, el capitán. Y bueno, la mesa redonda. Total. Uno de ellos. Y seguimos avanzando. Así que nada, mil gracias, Juan Carlos. Nos vemos. Gracias a ti por todo. Saludos.